Hola amigos, aquí está un gran juguete del día, un BMW Serie 2 Gran Coupé 235 modelo 2022. Para empezar, este color para mí es muy BMW, ¿no? Los dos primeros BMWs que conduje fueron azules y el primero un azul muy parecido a ese, era un 540 con un motor V8 con 286 caballos de fuerza tenía en aquella época y caja manual, el 540i Sport. Pero fíjese cómo evolucionan las cosas. Aquello era en 1998 y necesitabas un V8 alemán para lograr 286 caballos. Este tiene un 4 cilindros turbo con 306 caballos y tracción integral, ¿no? Lo que vemos aquí, digamos, de similitud entre este y aquel es solo el color y el logotipo. Es un coche bonito el nuevo Serie 2, por lo menos en mi opinión, ¿no? Un coche que en la carrocería de alto brillo, el espejo retrovisor con sus luces indicadoras en color gris mate, también en color grafito mate los rines. Ahí están los calipers de frenos en color azul, que eso significa que son frenos M, ¿no? Este coche tiene un paquete M que lo hace verse aún más deportivo. Y obviamente agradezco tenerlos aquí a los amigos de Carmen Motors, quienes me proporcionaron este coche. Hay otro detalle aquí importante. xDrive, ¿qué significa? Significa tracción integral, ¿no? Como les decía. Miren, ¿a poco no les gusta la trasera? Están bonitas las calaveras, ¿no? Y está de moda ese tema de que estén unidas unas con las otras. Una vez aquí logramos que se prendan. Mira, pues ahí está los LEDs. No se prende esa parte central, pero sí vemos la firma de LED, que es bastante elegante. Pero lo que sí tiene una cajuela bastante buena para su tamaño, ¿sí? Es un rival directo, por ejemplo, del Audi A3, del Mercedes Clase A Sedán o del CLA. Y este está en su versión con el motor ya más grandecito, insisto, de 306 caballos. Es un coche con un espacio trasero mayor del que piensas que tiene cuando estás afuera, ¿no? Miren, nada más. Esto del asiento individual, de la cabecera integrada al asiento, no me gusta. Me quita mucha la visibilidad, te da sensación de encierro a los que van atrás. Pero transforma el coche en algo más individualista, ¿no? A mí me recuerda mucho los asientos de los años 80, que eran muchos así. Esto no me encanta, pero sí te da buen soporte lateral una vez que estás ahí, sobre todo si lo vas a disfrutar en pista o en una carretera de curvas. Salida de aire, me hubiera gustado aquí un puertito USB. Aquí tenemos este detalle en color azul, ¿no? O morado del auto. Aquí las luces de iluminación individual. Los asientos son de alcántara con tela. Hay anclaje para sillas de niños. Por supuesto que aquí adelante vamos a tener un par de portavasos. Insisto, lo que falta que atrás es uno o dos puertos USB. Que este coche tiene dos. Un USB-C aquí adentro de esta consola y un USB normal. No, creo que acabo de ver un tercero. Hay revisteros, lo que está bien. No hay agarraderas en las puertas. Es comprensible porque el espacio para cabeza realmente es reducido. Y poner uno aquí sería como que no hay mucho espacio para hacerlo. Pero en viajes largos el ocupante del asiento trasero va a sufrir un poquito. Las puertas no tienen marcos, como pueden ver. Es muy bonito eso, es muy deportivo, pero significa ruidos en corto y mediano plazo. Memorias para los asientos, se agradecen todos los controles de espejos, etc. Ahí vemos el logotipo M235i. Los asientos obviamente tienen ajustes eléctricos, los voy a poner más hacia atrás para darme mayor visibilidad
a la hora de mostrarles el tablero. Miren los asientos de cubo que les comentaba, ¿no? Estos asientos de cubo se agradecen mucho en una pista o en una carretera de curvas cerradas. Para el día a día en la ciudad o para un viaje muy largo me parecen un poco cansados, o sea, no son cómodos. Yo que no estoy precisamente flaco, esta parte como que me aprieta la panza o la lonja, mejor dicho. No, mire, sí, hay un puerto USB aquí, o es solo luz. No, yo creo que es solo luz. No sé si sea un puerto USB-C o si sea solo iluminación. Hay cargador inalámbrico, se agradece. Un puerto USB normal. Y como les decía, aquí hay otro puerto USB. Este USB-C. El iDrive de BMW, aquí puedes dibujar cosas. Tenemos los modos de manejo, Sport, Comfort y Eco Pro. El botón de encendido, control de estabilidad, asistente de estacionamiento, el start-stop automático, el freno de estacionamiento también automático. Bien, aquí el tablero, antes del tablero el volante, con muy buen espesor, con el lugar correcto para guardar los pulgares, las paletas detrás del volante, como deben de ser, giran con el volante, los controles, ¿no? El claxon, etcétera, el logotipo de BMW y el logotipo M, muy orgullosos. Y aquí el control de iluminación, que obviamente lo puedes dejar en automático y olvidarse del tema. El tablero es digital y puedes cambiar estas vistas, ¿no? Lo mismo aquí, o sea, puedes, por ejemplo, ir a cámara de reversa, vas a tener tu gráfica, ¿no? Y vamos saliendo. Park Assistant, vamos a dejar, sí, vamos a dejar y vamos a regresar. ¿Por qué no me saca de la cámara de reversa? Ya no quiero cámara de reversa, oiga, tampoco delantera, tampoco gráfico. ¿Por qué no se apaga esta cosa? Aquí puedes ajustar los modos de visibilidad del coche, las puertas de acceso, iluminación interior, asistencias de conducción, etcétera, ¿no? Incluso el estacionamiento, ¿no? Que el coche lo puede hacer de una manera automática. La pantalla es rápida, tiene CarPlay, tiene Android Auto. Puede confundir un poco en BMW que tú lees la ficha técnica y dice preparación para CarPlay, te da la sensación de que tienes que poner algo, pero no es cierto. O sea, ya viene con CarPlay incluso inalámbrico, lo que está bastante bien. Una guantera pues profunda, pero no muy amplia. Hay un lugar para guardar botellas que está bien. Obviamente los materiales son de buena calidad, son déjeme quitar esto de BMW App aquí para tener un poquito más de visibilidad ahora que lo vayamos a manejar. Aquí arriba tienes el control del techo panorámico, no es solo un quemacocos, es un techo panorámico. Y obviamente tienes tu visera con iluminación. El espejo es fotocromático, hay 6 bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción, alerta de tráfico cruzado, etcétera, ¿no? Vamos a mostrarles el motor, que es una de las joyas de este coche, y luego lo vamos a manejar. Miren, ahí está el motor, una maravilla de la ingeniería, un 2 litros turbo con 306 caballos, 450 Nm de torque desde 1500 revoluciones. Entonces es un coche que promete un muy buen nivel de velocidad, ¿no? Incluso con bajo turbo lag, pero eso lo vamos a ver ahorita que manejemos. Qué gran coche, ¿eh? Qué buen coche es. O sea, sientes el nivel de precisión en el momento que te subes aquí y lo empiezas a manejar. En este momento dices, ok, BMW, te perdono por ya no hacer el Serie 2 de tracción trasera, porque este coche es, yo diría que igual de rápido, es más fácil de conducir para la mayoría de las personas
y tiene más espacio trasero que un tracción trasera, hubiera permitido. El tema del desempeño urbano o del manejo urbano, ahorita lo acabo de poner en modo confort, veníamos en modo sport. Entonces en modo sport si sientes un poquito la vibración del coche, si sientes la suspensión un poquito más dura de lo que es agradable si lo que quieres es confort. Entonces la mayoría de los días probablemente estés buscando más confort que desempeño. Los asientos son duros, no solo tiene ese diseño como para agarrarte, y a mí, insisto, con mi panza y mis llantas me quedo un poquito apretado, pero para un entusiasta estos son los asientos que tienen que traer. Entonces este coche es un muchito orientado hacia esos entusiastas, ¿no? Hasta el que quiere un buen nivel de aceleración y capacidad de curveo, de frenado, etcétera, ¿no? Recuerdo que los frenos son M también, ¿no? Por eso ven los calipers en color azul y muerden los discos con ganas. Cuando realmente quieres frenar, el coche dice, bueno, pues, quieres frenar, ¿verdad? Agárrate, porque te voy a hacer frenar. Y muy eficientes, no percibí fatiga en las pruebas ni nada. Y insisto, aquí en ciudad, si vas en modo confort, tienes un coche relativamente cómodo. Esto no es un Jetta, eso es un BMW, entonces hay que entender esto, ¿no? Pero en la hora que dices, ok, esto es un BMW y ¿qué me da un BMW más que un Jetta? Pues para empezar, los acabados, que ya lo vieron, ¿no? Segundo, la tracción integral. Tercero, la suspensión independiente. Cuarto, muchas cosas más. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy comparando ese coche con un Jetta? No, solo quería usar el ejemplo de por qué este coche no es tan cómodo, porque no está orientado para lo mismo. Si agarras un Golf R, tampoco va a ser cómodo porque no está orientado para el confort que te da el Jetta, ¿no? Entonces, por eso las cosas son de esta manera. Ahora, el tema de la aceleración y del turbolag y de la capacidad de curveo son excepcionales en este coche, ¿no? Y hay una diferencia importante con relación al 220. Con el 220 vas a sufrir un poco la parte mala, la parte dura, pero no vas a tener esto. ¿Cómo suena? ¿Cómo acelera? Sí percibieron que aceleras y hay un ratito ahí, porque yo no usé a un ratito de demora en la respuesta del motor, porque yo no usé la técnica adecuada para acelerar un turbo a máxima velocidad, que no es como dice pata fondo de inmediato. No, le tienes que dar un toquito, sube un poquito las revoluciones, acércale más a su momento de torque máximo, y una vez que esté ahí ya puedes acelerar y ya vas a tener esa respuesta magnífica que yo tuve hasta que el turbo empezó a mandar toda la fuerza, en el caso a las 4 ruedas, a pesar de que la plataforma de este coche es una plataforma de tracción delantera, ¿no? Entonces es un gran coche, es un auto compacto, fácil de estacionar, con buen espacio trasero y delantero. Yo lo que no estoy seguro si exista, yo creo que sí, le voy a preguntar a mis amigos de Carmen Motors. Lo que no estoy seguro si exista es una versión con este motor y con otros asientos. Eso me gustaría, porque para mí, cuerpecito de comedor de tamales, como que no. Pues ahí está, amigos, BMW Serie 2 Gran Coupé modelo 2022, el M235i X-Drive. Un gran coche, estable, rápido, incluso relativamente cómodo si lo pones en el modo correcto de conducción. Por su altura al piso
funciona muy bien. Ahora que estamos ya en época de lluvias, vas a poder manejarlo con más tranquilidad en pisos resbalosos por la tracción integral. En fin, es un gran auto. Cuesta 1.060.000 pesos. Obviamente puedes poner prácticamente los opcionales que tú quieras y llevar eso al tamaño de tu billetera, ¿no? El último detalle, la parrilla mantiene un tamaño que me parece el máximo discreto, el máximo posible para que no sea las parrillotas enormes de M3 o del Serie 4, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de gustos personales. Otra vez, muchas gracias a los amigos de Carmen Motors por facilitarme este coche para prueba y nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.